la medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos. RCC Noticias. Decirle que esta gestión 2022 vamos en el mismo camino de recuperación y reconstrucción de la economía. El acontecer tributario y económico. Tenemos un crecimiento de un 12.8%. Esto es RCC Noticias. Muy buenas tardes, amigos y amigas de RCT Noticias. Arrancamos una nueva semana de agosto con informaciones. Les adelantamos que estaremos con datos acerca de la recaudación de mercado interno a julio de 2022. Además, estaremos con la precisión acerca de la reconstrucción de la economía en nuestro país, esta vez con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. A continuación, lo más destacado en nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. Recaudación de mercado interno creció un 22,3% a julio de 2022. El ministro Montenegro afirma que Bolivia reconstruye su economía con estabilidad de precios. Venta de gas a Brasil aportará ingresos adicionales de $200 millones en 2022. Y en deportes, Die Strongest sufre y toma la punta. Ahora te presentamos Panorama Tributario. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, informó que la recaudación tributaria de mercado interno creció un 22,3% entre enero y julio de 2022 respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a las medidas gubernamentales para impulsar la demanda interna y reactivar la economía boliviana. En estos primeros meses de enero a julio, 7 meses de este año 2022, logramos una recaudación de 21.326.5 millones de bolivianos, lo que representa un crecimiento del 22.3% con relación a enero y julio del año 2021, que recaudamos 17.444.4 millones de bolivianos. Es decir, un crecimiento de 3.882.10 millones de bolivianos. Ahora, esta recaudación justamente representa el 77.4% de la recaudación que obtuvimos el año 2021. En conferencia de prensa, la autoridad también subrayó que el monto cobrado hasta julio de 2022 es equivalente al 77,4% de la recaudación de mercado interno obtenida por la Administración Tributaria en toda la gestión 2021. Además, esos 21.326,5 millones de bolivianos representa el 72,8% de la meta de recaudación de 2022, establecida en el presupuesto general del Estado, que es de 29.297,2 millones de bolivianos. Este dato que está en imágenes es la recaudación mercado interno. ¿A qué se refiere con mercado interno? Se refiere a la recaudación de los principales impuestos en el territorio nacional, que hace impuestos nacionales, que controla, que fiscaliza y que recauda la administración tributaria, como son el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, el impuesto a los consumos específicos,
el impuesto del RC-IVA que pagan en este caso los trabajadores dependientes tanto del sector público como privado, y por supuesto las facilidades de pago y otros conceptos que básicamente están referidas al cobro precisamente de los impuestos, en este caso en mora. Por tributo, la recaudación del impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE creció un 44,2%, es decir que hasta julio de 2022 llegó a 7.999,6 millones de bolivianos y al mismo mes del año pasado a 5.548,2 millones de bolivianos. Los impuestos que permiten justamente esta recaudación importante son el impuesto al valor agregado, que ha generado una recaudación de enero a julio de 6.074 millones de bolivianos. En el año 2021 esta recaudación llegaba a 5.776,9 millones de bolivianos, es decir, hay un crecimiento en términos porcentuales del 5,10% en el impuesto al valor agregado, lo que muestra que la reactivación económica de los diferentes sectores económicos del país se está consolidando. Hay un crecimiento del 5,10%. Es el impuesto a las transacciones. De enero a julio logramos recaudar 3.694 millones, la gestión 2021 2.865,2 millones de bolivianos. Hay un crecimiento del 28,9%. Este crecimiento representa 828,8 millones de bolivianos. También el impuesto a los consumos específicos genera una recaudación de enero a julio de 1.027,7 millones de bolivianos. El año 2021 generó 952,10 millones de bolivianos. Hay un crecimiento también del 7,9%. En términos económicos representa 75,6 millones de bolivianos. Otros conceptos como facilidades de pago, también hay un crecimiento importante del 11,6%. Generamos de enero a julio 1.931,5 millones de bolivianos. El año 2021 aportó al Estado 1.730 millones de bolivianos. Es decir, hay un crecimiento de 201,5 millones de bolivianos. El cobro del régimen complementario al IVA, RC-IVA, se elevó de 275,2 millones de bolivianos a julio de 2021 a 306,2 millones de bolivianos a julio de 2022, con un crecimiento del 11,3%. Facilidades de pago y conceptos varios reportó un crecimiento del 11,6%, es decir que a julio de 2021 llegó a 1.730 millones de bolivianos y al mismo mes de este año a 1.931,5 millones de bolivianos. La recaudación de mercado interno toma en cuenta tributos como el IVA, el IT, el IUE, el RC-IVA, entre otros que el SIN controla, recauda y fiscaliza. Ahora te presentamos Panorama Económico. Vamos al ámbito económico. En Bolivia se va reconstruyendo la economía con una estabilidad de precios gracias a la aplicación del modelo económico social comunitario productivo, afirmó este domingo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Destacó que el gobierno ejecutará inversiones por más de 1.780 millones de bolivianos en proyectos de riego y agropecuarios para dinamizar la economía, que sostuvo destaca en la región por una inflación baja y crecimiento en un contexto adverso. De total incertidumbre y volatilidad mundial, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos como gobierno nacional para darle estabilidad económica al país. Nuestra tasa de
inflación proyectada sigue siendo 3,3%. El presidente ya anunció que a julio de 2022 la tasa de inflación era de 1,6%. Estamos encaminados y en la misma línea de lo que habíamos proyectado ya en marzo de la presente gestión. Por lo tanto, el pueblo boliviano tiene que sentirse confiada de que hay un gobierno nacional que está haciendo todos los esfuerzos para evitar que los efectos económicos de las altas inflaciones en el mundo, de las devaluaciones de las monedas, de la falta de capacidad del comercio internacional para dotar de insumos para el agro y que esto se vea reflejado en un incremento en el precio de los alimentos, el gobierno nacional garantiza estos elementos como la uria, como lo señalaba el presidente de IFPB, para que no se traspase estos fenómenos de presión inflacionaria a la mesa de los bolivianos. El crecimiento económico alcanzado en 2021 llegó al 6,1%, lo que ya marcaba una recuperación contundente después de haber decrecido en casi 12%, recordó. Bolivia aplicó medidas que permiten la recuperación de los diferentes sectores económicos como la manufactura, construcción, servicios, banca, transporte y comercio. Bueno, citar que varios organismos internacionales, autoridades de otros países nos han comentado su admiración por la gestión económica que está llevando el país. No solo citar a estos países, hay otras economías como la de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, que están con altas tasas de inflación. Ecuador es la que menor inflación tiene antes de Bolivia, pero resulta de que estas entidades nos van preguntando por qué está sucediendo esto. Nosotros les repetimos que nuestro esquema de apoyo a la producción con la subvención a insumos productivos a precio justo, aplicado ya en nuestro primer gobierno con la EMAPA, nos ha permitido tener este esquema de estabilidad. Y el mismo Fondo Monetario lo ha aconsejado a las economías de todo el mundo. Apliquen este esquema en tanto y en cuanto se dé este fenómeno transitorio de los efectos negativos de la guerra Rusia y Ucrania, y nosotros ya lo veníamos aplicando hace muchos años atrás. Parte de la reconstrucción económica incluye las inversiones que se ejecutarán en programas de riego tecnificado para mejorar la producción agrícola nacional en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, del que informó el presidente Luis Arce en su mensaje por el aniversario patrio. Vamos a seguir con esa perspectiva de crecimiento cercano al 5%. Esa es nuestra meta en el programa fiscal financiero, con una inflación controlada cercana al 3.3%. El balance fiscal va a ser en una magnitud de un déficit fiscal del 8,5%. Habíamos proyectado en el presupuesto 8%, pero vamos a llegar a un 8,5% debido a la incorporación de los elementos negativos que implican un mayor esfuerzo por parte del Tesoro para seguir generando estabilidad económica, pero eso es mucho menor a lo que ha sucedido en el 2021 y mucho menor a lo del 2020, o sea que la tendencia de reducción del déficit fiscal es un elemento importante y vamos a hacer todos los esfuerzos para mejorar la capacidad de inversión en el sector público. El ministro Montenegro informó que los proyectos en riego y en el sector agropecuario representarán inversiones por más de 1.780 millones de bolivianos que permitirán garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la producción con sustitución de importaciones, mientras que el descenso de la pobreza extrema fue de 13,7% en 2020 a 11% en 2021. La 11ª adenda al contrato de suministro de gas natural boliviano al Brasil permitirá evitar posibles multas y mejorar el precio ponderado de la exportación de combustible. Se recuperarán hasta 200 millones
adicionales en la gestión 2022. En un reciente mensaje a la nación, el presidente del Estado, Luis Arce, anunció que YPFB logró negociar el contrato de venta de gas que permitirá generar ingresos adicionales para el país. El nuevo acuerdo brinda una mayor flexibilidad para el cumplimiento de los compromisos asumidos por YPFB. Luego de arduas negociaciones, los representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Petrobras suscribieron el 5 de agosto en la ciudad de Santa Cruz la nueva adenda al contrato de compra de venta de gas natural GSA. Escuchemos las palabras de Armin Dorgaten, presidente de YPFB. Pues bueno, como todos sabemos, durante el golpe de Estado tuvimos una negociación donde se decidió bajar de 30 millones a 20 millones de metros cúbicos día el envío de gas al mercado brasilero. Esto en contraprestación se pidió que el transporte sea pagado por Bolivia, ¿no? Entonces esto nos generó unas pérdidas de 120 millones de dólares hasta el día de hoy. Después de arduas negociaciones, porque venimos negociando esto prácticamente un año y medio, logramos recuperar el monto de este transporte que hasta el 2025 hubieran sido 170 millones de dólares adicionales. Y con estas renegociaciones que estamos trabajando, que hemos podido lograr con Petrobras, vamos a lograr, esperamos, hasta el año 2025, dependiendo cómo vaya fluctuando el precio del petróleo, alrededor de 1.000 millones de dólares adicionales, juntamente con los nuevos mercados que estamos visualizando, ¿no? Estamos trabajando día a día en poder tener nuevos mercados, en poder entrar al mercado brasilero, tener nuevos clientes y que esto nos permita justamente poder maximizar nuestros valores de venta de gas natural en el mercado brasilero. La mejora en las condiciones contractuales permitirá a la estatal petrolera boliviana contar con una mayor disponibilidad del producto, escenario que permitirá incrementar los ingresos económicos del país. Evidentemente tenemos contratos ya firmados con Petrobras y con IASA, que son contratos que como Estado y como YPFB somos serios y los vamos a cumplir. Sin embargo, también estamos buscando nuevas oportunidades. Hoy tenemos un mercado libre en Brasil con la nueva ley de gas, lo cual permite a YPFB poder comercializar gas natural, poder vender a nuevos clientes, poder vender a clientes privados, a clientes estatales libremente. Estamos hablando que aproximadamente son 260 millones de dólares que hemos recuperado gracias a esta renegociación. Más de 1.000 millones de dólares adicionales, ¿no? Lo que se tenía programado con los contratos que ya teníamos firmados, el objetivo es justamente maximizarlos. Estos 1.000 millones de dólares son 1.000 millones adicionales que se van a generar. Durante este año 2022 vamos a generar entre 200 a 250 millones de dólares adicionales a la renta petrolera. Estamos hablando que el objetivo es poder llegar a los 3.000 millones de dólares el 2022 de renta petrolera. Entonces estos en su momento estamos hablando de 2.500 millones aproximadamente que teníamos planificado recibir como renta petrolera, hoy van a ser 250 millones adicionales a ese monto que ya teníamos programado, ¿no? Entonces son valores adicionales que vamos a recibir a partir de las negociaciones que estamos llevando a cabo, buscando justamente poder alocar el gas de una mejor manera en el mercado brasileño. La mencionada adenda es consecuencia del acuerdo previo que hizo YPFB con IEASA, Integración Energética Argentina S.A., en el marco del contrato de suministro de gas que tiene Bolivia con Argentina, acuerdo que permitió a la estatal petrolera valorizar el energético suministrado en la etapa de invierno de la presente gestión a precios récord que casi duplican los precios anteriores. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas, The Strongest retoma la punta del fútbol boliviano. El Decano superó en un partido duro a Universitario de Vinto. Un partido duro, complicado contra un gran rival que juega muy bien, pero bueno, a veces también hay que sufrir un poco para poder conseguir estas unidades.
Tenemos todos los resultados y la siguiente fecha comenzamos la semana. Sean todos bienvenidos. Y comenzamos. Cumplida la octava jornada del torneo clausura de la división profesional, The Strongest y Always Ready confirmaron que son candidatos al título. Lideran las posiciones con solo 2 unidades entre uno y otro, en tanto que Bolívar se aleja de los punteros con solo 1 punto conseguido en las últimas 3 fechas. En la víspera, el Tigre venció en casa a Universitario de Vinto por 3-2, con más dificultad de la esperada, y recuperó el primer lugar, que se dio momentáneamente al Always Ready tras la goleada Real Santa Cruz por 4-0 el pasado viernes en la Ciudad del Alto. Así, el Decano comanda las posiciones con 21 puntos en 8 presentaciones. El Millonario le sigue de cerca con 19 puntos con el mismo número de actuaciones. La Academia conserva el tercer lugar, pero ahora más lejos de los líderes, luego de caer 2-1 con Nacional Potosí en la Villa Imperial, partido en el que presentó equipo juvenil, ya que el primer plantel estaba de gira por el viejo continente. Guavirá y Nacional Potosí copian 13 puntos, pero están por debajo de Bolívar en la tabla por solo gol diferencia. Después aparecen Aurora con 12 puntos, Oriente Petrolero, Royal Party, Blooming y Real Santa Cruz con 11 unidades en la parte alta. El pasado viernes, Always Ready venció por 4-0 a Real Santa Cruz en el Alto, y Oriente Petrolero igualó en su feudo sin apertura de marcador con Atlético Palma Flor en los cotejos que abrieron la jornada el pasado viernes. El sábado, Independiente goleó a Wilstermann por 4-1 en Sucre, mientras tanto que en Montero, Guavirá derrotó por la mínima diferencia en Royal Party y Blooming se impuso por el mismo marcador al Real Tomayapo en el Tahuichi. Nacional Potosí superó con apuros a la preprofesional de Bolívar en la Villa Imperial por 2-1. Escuchemos las palabras de Miguel Villarruel, jugador que fue elegido como figura del cotejo en la Villa Imperial. El joven jugador de la Academia partirá en las siguientes horas hasta Dinamarca para integrarse a su nuevo equipo. A continuación, Miguel Villarruel. Y felicito a mi compañero, ¿no? por todo lo que amo en la cancha. No se pudo y gracias a Dios es una nueva oportunidad para todos nosotros, ¿no? Al final 2 pelotas paradas que nos hicieron gol y ya no pudimos hacer el empate. Sí, gracias a Dios ya me toca irme mañana y espero que sea lo que Dios quiera, voy a dar lo mejor de mí y que se lo dé la voluntad de Dios. Mientras tanto que en la ciudad de La Paz el Tigre se impuso por 3-2 a Universitario de Vinto. La figura del cotejo fue nuevamente Jaime Rascaita, que ingresó el segundo tiempo y con su ingreso cambió la cara del atigrado, que por momentos se vio en aprietos, donde Universitario de Vinto estuvo a tiro de empatar el cotejo. A continuación, las palabras de Jaime Rascaita, jugador del partido entre The Strongest y Universitario de Vinto. Un partido duro, complicado contra un gran rival que juega muy bien, pero bueno, a veces también hay que sufrir un poco para poder conseguir estas unidades. Sí, sabíamos que iba a ser duro, complicado. Como te digo, juegan muy bien y la verdad nos complicaron mucho, pero bueno, la labor del equipo hasta el último minuto ha sido importante y bueno, somos merecedores de las 3 unidades. El lance que cerró la fecha, Aurora y Universitario empataron a 1 gol por lado en Cochabamba. Y de esta manera se cerró el 8º episodio de la división profesional del fútbol boliviano. Y vamos a revisar la fecha número 9 porque todo comenzará el día de mañana a las 15 horas en Santa Cruz. Cotejo importante, el Royal Party frente a Always Ready. Mientras tanto que en Tarija, Real Tomayapo recibirá la visita de Independiente Petrolero a las 18 horas. Y en Cochabamba, Clásico Nacional, Wilstermann frente a Oriente Petrolero a las 20:15. Ya el día miércoles a las 15 horas en Santa Cruz, Real Santa Cruz se medirá frente a The Strongest. Mientras tanto que en Cochabamba a las 18 horas, Atlético Palma Flor frente a Blooming. Y cerrando la jornada del día miércoles a las 20:15, Bolívar frente a Guavirá. El día jueves 11 de agosto, Universitario de Vinto recibirá la visita de Aurora de Cochabamba. Mientras tanto, que cerrará la fecha número 9, Universitario de Sucre frente a Nacional Potosí a las 20:15. Hasta aquí las noticias deportivas. Mi nombre es Romeo Chávez. El reencuentro será el día de mañana. Permiso. RCT Noticias. Para que usted esté bien informado.
De esta manera terminamos esta entrega informativa de RCT Noticias. En la ciudad de La Paz tenemos una temperatura aproximada de 14 grados centígrados y una máxima pronosticada de 16. Les agradecemos la atención. Permiso. Hasta aquí le presentamos RCT Noticias. La información tributaria y económica más importante. RCT Noticias. Hasta la próxima.